Buenas noches, hermanos. Hoy lunes 28 de noviembre del año 2022 vamos a ver el estudio del capítulo 32 de Números desde el versículo del 1 al 12. Pero antes de comenzar, permítame hacer una breve oración. Señor, te damos gracias porque es a través de tu palabra que cada día te conocemos más. Ayúdanos a hacer que tu palabra sea una realidad en nuestras vidas y que te demos la gloria y la honra que solamente tú mereces. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el capítulo de Números 32 se presenta al pueblo israelitas confrontando de repente con un destino alternativo. Es una historia dramática de crisis potencial. Veamos las palabras de Rubén y Gad y la respuesta y amonestación de Moisés. Acompáñame a Números, capítulo 32, desde el versículo del 1 al 5. Y dice, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país un lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimda, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia a tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. A medida que los israelitas miraban hacia el otro lado del río, a su destino final, se encontraron con una crisis que amenazó el éxito de la próxima invasión. Las tribus de Rubén y de Gad, bendecidas con una gran cantidad de ganado que tenían, apreciaban especialmente las tierras fértiles al este del Jordán que acababan de tomar y comenzaron a planear un destino alternativo. ¿Para qué exponerse a los peligros físicos de la conquista cuando la tierra al otro lado del río no era tan buena como el lugar en que estaban acampando ahora? Podían las dos tribus llegar a la zona de Transjordania solo instalándose donde estaban, en una región próspera con un inmenso potencial agrícola, rodeados de su familia y ganado. Entonces las 10 tribus que quedarían libres para repartir la tierra de Canaán entre sí una vez que las hubieran conquistado. Su respuesta era clara y definitiva: no nos hagas pasar el Jordán. La petición que desencadenó una crisis en Israel en sí parecía inocente. ¿Por qué debía arriesgar la vida de una sexta parte del pueblo cuando había buenas tierras precisamente donde estaban? Si iban a morir personas durante la conquista, ¿qué sentido tenían poner en peligro a un número mayor de israelitas? Pero estas dos tribus estaban anteponiendo sus deseos al bienestar de la comunidad entera. Esto expone que los pecados de omisión pueden ser tan dañinos para nuestra vida más obvios de comisión. Moisés señala su pecado potencial. Si no lo hacéis así, mirad, habéis pecado ante el Señor, y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Podemos entristecer al Señor tanto por lo que dejamos de hacer como por lo que hacemos. Santiago lo dice en su carta: aquel pues que se haga hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En una de las parábolas, Jesús cuenta la historia de aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibiría muchos azotes. Los pecados por omisión se exponen crudamente en las parábolas de Mateo 25, donde se juzga a los personajes por el pecado de hacer nada. Las vírgenes insensatas no tomaron aceite para sus lámparas.
El siervo no utilizó su talento. Los cabritos inactivos no alimentaron a los hambrientos, ni dieron de beber a los sedientos, ni proporcionaron refugio a los sin techo, ni cuidaron de los enfermos, ni mostraron compasión hacia los prisioneros. Entristecieron al Señor por lo que no hicieron. A Moisés le habría frustrado especialmente esta petición de permanecer al este del Jordán, cuando él habría dado lo que fuera por cruzar el río. Se le había prohibido entrar a la tierra prometida y tuvo que escuchar cómo una parte de personas no quería continuar. He aquí una propuesta hecha por los hijos de Rubén y los hijos de Gad, de que se le asignara la tierra recientemente conquistada. Dos cosas comunes en el mundo pueden llevar a estas tribus a elegir esto: la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Había mucho que estaba fuera de orden en el principio que se basaban. Consultaron su particular conveniencia más que el bien público. De esta manera, hasta el presente, muchos buscan lo suyo propio más de lo que es de Jesucristo y se dejan llevar por intereses y ventajas mundanos para no llegar hasta la Canaán celestial. Hay mucho que aprender de la reflexión y respuesta de Moisés a la petición de Rubén y Gad. Las dos tribus necesitaban estudiar cuidadosamente las implicaciones de su petición. Al no cruzar el Jordán con la comunidad, estarían actuando en contra de Dios, desalentarían a los otros muchos y se harían daño a sí mismos. Moisés expuso el fracaso potencial con una maestría pastoral y habilidades comunicativas. Confronta a las dos tribus con las implicaciones y consecuencias de una decisión errónea. Estas son advertencias de las Escrituras a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Hay fracasos a los que nosotros estamos igualmente expuestos hoy en el siglo XXI. Vayamos a Números capítulo 32, versículo 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? No había duda de que la tierra que acababan de conquistar era un lugar bueno para ganado. Estaban a 600 metros sobre el nivel del mar y había mucho terreno, suficiente agua y era excepcionalmente fértil. Pero al hacer esta propuesta, las dos tribus solo estaban pensando en ellos mismos. Moisés no pudo esconder su enfado por su petición tan egoísta. Los rubenitas tal vez estaban reclamando sus derechos de hijo mayor de Jacob. El primogénito en Israel tenía privilegios específicos y aunque los había perdido por culpa del pecado de Rubén, quizás esperaban que el privilegio familiar les otorgara el derecho de coger lo mejor. Para muchos, el interés personal es el factor decisivo de las elecciones de la vida. El egoísmo es un peligro recurrente en la sociedad postmoderna. Millones de personas a nuestro alrededor se sienten obligadas a buscar la satisfacción personal como objetivo prioritario en su vida. Esto choca de lleno con la presentación bíblica del ideal del cristianismo. Cristo no buscaba su propia satisfacción y es Él el modelo perfecto para todos los cristianos. Su principal ambición es la de glorificar a Dios y servir a los demás. La palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 10, versículo 45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cualquier cosa que nos anime activamente a glorificarnos a nosotros mismos es un problema. Avancemos y vayamos a Números 32, versículo 7. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? El éxito de la invasión de Canaán dependía de que todos pusieran a sus hermanos en primer lugar.
Si esas dos tribus no participaban, el resto cruzaría el Jordán con menos fuerza y menos número de personas. El apóstol Pablo dijo a los corintios que una de las razones por las que el Hijo de Dios fue a la cruz era para acabar con ese egoísmo innato que arruina la historia de todo personaje prometedor. Esto lo podemos ver en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si las tribus iban con menos personas, corrían el serio peligro de desanimarse, al igual que se le ocurrió a la comunidad hacía ya hace 40 años al estar cerca de la frontera de la tierra prometida. Cuando los cristianos toman las mayores decisiones de su vida, no piensan solo en los beneficios para ellos, sino también en el efecto de su elección sobre los demás. Los tiempos que corren se caracterizan por el individualismo, y aunque no sea popular, la vida del creyente debe seguir una cultura cristiana contracorriente. Jesús, después de un largo y agotador día de trabajo, entró en una casa con sus discípulos. Cuando Cristo hubo lavado los pies de cada uno de ellos, ¿habría alguno que se arrollara a hacer lo mismo por su Señor? ¿O estaban tan atónitos por su humildad, sin igual que nadie se movió? Al realizar el trabajo de un esclavo, Jesús dijo que les había dejado un ejemplo, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por medio del ejemplo y la palabra, estaba demostrando la exigencia crucial de poner las necesidades de los demás por delante de las nuestras. La palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y como dice la palabra también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Sigamos avanzando con Números capítulo 32, versículo del 8 al 11. Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea, para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después de que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Ellos no estaban aprendiendo los sabores pasados. Esta triste experiencia entró en los anales de la historia de Israel como trágico ejemplo de desobediencia, rebelión e incredulidad. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en el Salmo 95, versículo del 8 al 11? Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masha en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y aquí tenemos a la nueva generación con un plan que repetía exactamente los mismos errores de antaño. El anciano líder, en el caso de Moisés, pidió a estas tribus que aprendieran de su historia para evitar cometer el mismo pecado. El apóstol Pablo también le dijo a los creyentes de Corinto que estos acontecimientos del pasado de Israel debían servirnos como advertencia para evitar que pequemos. Y vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo de 6 al 11.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Las narraciones en las Escrituras encierran grandes verdades. Podemos aprender de los errores de las personas que en tiempos bíblicos, ¿no? Una de las formas que detienen las Escrituras de evitar que pequemos es la manera directa en que describe los peligros y caídas de la vida de sus mejores personajes. Debemos aprender sus errores. Han sido escritas para nuestra enseñanza. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la conservación de las Escrituras tengamos esperanza. Las tribus de Rubén y Gad habían pasado por la trágica experiencia de cuando la comunidad temerosa e incrédula se rebeló en el desierto. Habían enterrado a sus padres en el desierto y aún así aquí estaban a punto de cometer el mismo error, al igual que sus antepasados, hacía 40 años. Decían que no querían entrar en la tierra. Estaban siendo confrontados con algo que se había convertido en parte de la propia historia de su vida. Cada uno de nosotros tiene mucho que aprender acerca de su vida pasada. Las decisiones equivocadas, las acciones de incredulidad, los pensamientos erróneos, las cosas malas que hayamos dicho o hecho. Si hemos pedido al Señor que nos perdone, estos pecados han sido gloriosamente perdonados. Solamente los cristianos inmaduros piensan que no tienen nada que aprender sobre los errores del pasado. Moisés hizo un llamado a estas tribus para que no repitiesen el desastre de Cades Barnea. Sigamos con Números capítulo 32, versículo 12. Nos dice lo siguiente, dice: excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Las dos tribus estaban a punto de repetir lo que hicieron sus padres, desobedeciendo en lugar de seguir el ejemplo brillante de Caleb y Josué. La advertencia directa de Moisés volvía a utilizar un lenguaje familiar que contrastaba la decisión de la mayoría de la antigua generación incrédula. No me siguieron fielmente, con el compromiso fiel de la minoría que confiaba, Caleb y Josué. Ellos sí han seguido fielmente. Es muy bueno que los creyentes tengan mentores con un alto nivel espiritual e ideales bíblicos firmes. Al igual que hay personajes y acontecimientos en las Escrituras que nos advierten también que hay un gran número de personajes bíblicos cuyos ejemplos nos inspiran. Cometieron errores, por supuesto, pero sus historias de rendición, heroísmo, oración, sacrificio y confianza nos pueden inspirar a ser mejores. No hay ningún ejemplo como el del Señor Jesús, pero le dijo a sus iglesias que en tiempos de persecución y dificultades debían recordar la forma en que Jesús vivió, sirvió, oró y murió. Vayamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En una época que es muy difícil ser cristiano, la carta de los Hebreos también pedía
a los primeros lectores que recordaran los grandes héroes de la fe de Israel, los conocidos como Abel, Enoc, Abraham, Moisés, Gedeón, Jefté, David, Samuel y los otros profetas. Y esto lo pueden encontrar en la galería de los héroes de la fe, en Hebreos 11, del versículo del 4 al 32. Y los anónimos también están, una gran nube de testigos del amor, la gracia y el poder de Dios en la vida humana. Con la fuerza que recibieron llevaron a cabo grandes cosas y con ese mismo poder otros soportaron condiciones terribles. En Hebreos capítulo 11, versículos del 33 al 38 nos dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Con fe activa, algunos cambiaron las circunstancias en las que se encontraban, otros con una fe más pasiva no podían variar su situación de ninguna manera: persecución, encarcelamiento, oposición, dificultades y sufrimiento, pero podían soportar estas cosas heroicamente como testimonio de la gracia constante de Dios. A los cristianos perseguidos también se les recordó el ejemplo brillante de sus propios guías, que les hablaron la palabra de Dios para que pudieran considerar cuál había sido el resultado de su conducta e imitar su fe. El poder persuasivo de un ejemplo valioso es inmensamente importante en el libro de Hebreos, y sobre todo de Cristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Además de estos personajes bíblicos, el pueblo de Dios ha dado testimonio a lo largo de los siglos. La biografía cristiana es una fuente abundante de inspiración, ánimo y retos. La historia de algún cristiano ha hecho que muchos creyentes cambien el rumbo de su vida. Su influencia trasciende. Y el caso, uno de ellos es David Brainerd, un misionero presbiteriano del siglo XVIII, que se fue a vivir entre los indios de Delaware. Murió con 30 años, pero a lo largo de varias décadas, muchísimas personas fueron transformadas por el ejemplo de su vida de sacrificio y oración. Jonathan Edwards, cuya hija iba a casarse con Brainerd, publicó el diario de Brainerd, que habló directamente a las generaciones siguientes de creyentes, ayudándoles a comprometerse más con el servicio misionero. John Wesley pidió a sus compañeros que leyeran la vida del pionero misionero. Encuentren predicadores con el espíritu de David Brainerd y nada les podrá hacer frente. Henry Martin dijo sobre Brainerd: anhelo ser como él y dejarme llevar por el deseo de glorificar a Dios. Y lo cierto es que una vida ejemplar siempre llega a tocar a muchísimas personas, así como lo hizo Jesús con su ejemplo. Igualmente la vida de un creyente consagrado, ¿no?, dedicado al Señor, va a poder tocar muchas personas. Dios los bendiga, hermanos.
Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir en tu santidad, quiere vivir tu santidad. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si